En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Paseándose dos caballeros estudiantes por la ribera de Tormes, hallaron en ellas, debajo de un árbol durmiendo, a un muchacho de hasta edad de 11 años, vestido como labrador. Mandaron a un criado que le despertase. Despertó y preguntáronle de a dónde era y qué hacía durmiendo en aquella soledad. A lo cual el muchacho respondió que el nombre de su tierra se le había olvidado y que iba a la ciudad de Salamanca a buscar un amo a quien servir por solo que le diese estudio. Preguntáronle si sabía leer. Respondió que sí, y escribir también. De esa manera, dijo uno de los caballeros, no es por falta de memoria habérsete olvidado el nombre de tu patria. Sea por lo que fuera, respondió el muchacho, que ni el de ella ni el de mis padres sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos a ellos y a ella. Pues, ¿de qué suerte los piensas honrar?, preguntó el otro caballero. Con mis estudios, respondió el muchacho, siendo famoso por ellos, porque yo he oído decir que de los hombres se hacen los obispos. Esta respuesta movió a los dos caballeros a que le recibiesen y llevasen consigo como lo hicieron, dándole estudio de la manera que se usa dar en aquella universidad a los criados que sirven. Dijo el muchacho que se llamaba Tomás Rodaja, de donde infirieron sus amos, por el nombre y por el vestido, que debía de ser hijo de algún labrador pobre. A pocos días le vistieron de negro, y a pocas semanas dio Tomás muestra de tener raro ingenio, sirviendo a sus amos con tanta fidelidad, puntualidad y diligencia, que con no faltar un punto a sus estudios, parecía que sólo se ocupaba en servirlo. Y como el buen servir del siervo mueve la voluntad del Señor a tratarle bien, ya Tomás Rodaja no era criado de sus amos, sino su compañero. Efectivamente, como muchos de vosotros y de vosotras habrá adivinado, el texto que acabo de leer pertenece al comienzo del licenciado Vidriera, una de las obras que componen las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. La novela Ejemplares de honestísimo entretenimiento, tal como reza su título completo, fueron publicadas originalmente en 1613 por Juan de la Cuesta, impresor español, conocido hoy fundamentalmente por haber publicado El Quijote, aparte de otras muchas obras del Siglo de Oro. Las novelas ejemplares son 12 relatos que siguen el modelo establecido en Italia de novela y se agrupan en dos series, la de carácter idealista y la de carácter realista. Las primeras, más próximas a la influencia italiana, se caracterizan por tratar argumentos de enredo amoroso con personajes idealizados y sin apenas evolución psicológica. Son, por ejemplo, El amante liberal, Las dos doncellas o La española inglesa. Las realistas, con una frecuente intención crítica, atienden más a la descripción de ambiente y personajes cotidianos de la época. Son los relatos más conocidos, Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, La ilustre Fregona, entre otros. Tengo que confesaros que desde siempre me ha fascinado el protagonista del licenciado Vidriera. Aparte de su bonito nombre, Tomás Rodaja o Tomás Rueda, fuera de llamársele licenciado Vidriera, se plantea un original argumento, donde la transitoria locura del personaje es la manera en la que éste puede desarrollar una crítica mordaz, pero extrañamente coherente, de los diferentes sectores y clases sociales de la época. Ello lo acabará convirtiendo en una especie de mesías, teniendo seguidores por todas partes, admirado y respetado como nunca lo había sido antes en su vida. Tomás ha perdido la cordura al ingerir una pócima de amor que le han suministrado en secreto y que le hace creer que tiene el cuerpo de vidrio, sumamente frágil, por lo que se obsesiona con la idea de romperse en 1000 pedazos. Amiga, amigo, buenas tardes. Soy Tomás Sánchez. Bienvenidos a la estantería de Radio Proverso, la radio que es cultura. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Hoy recordamos a Miguel de Cervantes Saavedra,
quien pocas presentaciones necesita, la verdad, cuando se cumplen 406 años de su muerte, acaecida un 22 de abril de 1616. Precisamente el día después, el 23 de abril de ese año, fallecería Gómez Suárez de Figueroa, renombrado como Inca Garcilaso de la Vega, poeta, historiador y escritor hispano-peruano que merece ser recordado también con toda justicia. Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, nacido en 1547, poseyó un vínculo especial con Sevilla. De 1587 a 1593 fue nombrado comisario real de abastos de cereales y aceite en Andalucía, actuando como responsable de provisiones para la Armada Invencible. En nuestra ciudad se instala al poco tiempo, pero su actividad recaudatoria le acarreará graves problemas, siendo excomulgado en 2 ocasiones por confiscar grano a la Iglesia. En 1597, año del fallecimiento de Fernando de Herrera, escritor y poeta hispalense, Cervantes ingresará por deuda en prisión en la cárcel real de Sevilla, donde estará hasta abril de 1598. En aquella época los funcionarios recaudadores eran responsables de los cobros que debían efectuar, por lo que al quebrar su banquero, unido a ciertas irregularidades, debió responder de la deuda con el Estado. Durante su estancia en la cárcel, se dice que empezó a escribir su histórica obra, Don Quijote de la Mancha. Es un placer para mí presentar al primer invitado de esta tarde en la estantería. Se trata del escritor Juan Román Márquez Maya, compañero de la Asociación Literaria Noche del Baratillo, institución decana de nuestra ciudad, fundada en 1950. Aprovecho para saludar desde aquí a sus miembros y a su presidenta, mi querida amiga Pilar Alcalá García, que ya nos ha acompañado en más de una ocasión en el programa. Juan Román, nacido en Sevilla en 1969, ha publicado junto a otros autores los libros de relatos La alegría de contar, Pásame el paté y Yo sobre la tierra. En el 2005 publicó en solitario Te atreves con el 13, libro de poema y relato cuyos beneficios fueron donados a la Fundación Niemann-Pick, enfermedad calificada como rara. En abril del 2018 presentó su nuevo libro de poemas Pulsando palabras a través del corazón. Es creador y locutor asimismo del podcast literario Charla de Autor, que podéis encontrar en iVoox. 20 programas donde se charla con autores y autoras haciéndose una lectura de su obra. Este año 2022, concretamente el pasado 30 de marzo, en la Capilla Corpus Christi de la Puebla del Río, presentó su libro Relato de Verdad, también con fines benéficos, dirigido en esta ocasión a la Asociación Niños hacia el Futuro, ANEF. En Sevilla, la presentación de esta obra está programada para el 26 de abril en el Círculo Mercantil a las 7 de la tarde. Buenas tardes, Juan Román. Es un privilegio tenerte hoy con nosotros en la estantería de Radio Proverso. Hola, Tomás y oyentes de Radio Proverso, concretamente del programa La Estantería. Ante todo, agradecerte, querido amigo, que hayas querido contar con mi participación para tu programa. Es todo un honor y un placer, por supuesto. Mi interés por la escritura y también por la lectura comienza cuando tengo 15 o 16 años, cuando precisamente cambio de estudios de la rama de formación profesional a bachiller. Y fíjate por dónde, que es en el Instituto Luis Cernuda donde conozco a un profesor de literatura, Ignacio, quien nos motiva mucho para leer, para interesarnos por la literatura, para comprender mejor a los autores. Leíamos mucho a los clásicos y a mí especialmente me fascinaban que los autores a través de las palabras nos llevaran por esos mundos mágicos, que corriéramos aventuras con ellos y que nos emocionáramos con los protagonistas. Escribir más o menos comienzo en la misma época. Cuando me enamoro, cuando me gusta una niña, es cuando transcribo mis sentimientos al papel. Para mí la escritura tiene una función terapéutica, porque bueno, al ser introvertido era la forma de expresar, de sacar mis sentimientos afuera, ¿no?
Algunos de esos primeros sentimientos que escribo, cuando se los leo a alguien o se los muestro, pues me comentan que les gusta cómo escribo, que les emociona. Aunque yo principalmente lo hacía por mí, ¿no? Porque tenía esa necesidad. Continué estudiando, me fui al servicio militar cuando terminé tercero de bachiller y cuando volví pues hice COU en el Instituto Martínez Montañés en la noche. Intenté entrar en la carrera de periodismo, pero tuve una nota muy baja en selectividad y no he ido a la universidad, aunque siempre lo tengo ahí como algo pendiente, la verdad. A los 20 y pocos años encuentro un curso de escritura creativa impartido por José Carlos Carmona Sarmiento y fijaos qué curioso que hoy en día estoy haciendo también este mismo curso con el mismo profesor a través de la universidad. Es ahí donde, bueno, me doy cuenta de que yo siempre he escrito poesía y cuando estoy haciendo el curso, pues vemos a todos los autores narrativos, bueno, a todos, a muchos autores de narrativa contemporánea del siglo XX norteamericanos. Y como teníamos que hacer un relato semanal, pues intentamos copiar los estilos de estos autores. Y al final del curso, pues se publicaba un libro con un relato de cada alumno. Así nacieron La alegría de contar, Pásame el paté, Yo sobre la tierra. Concretamente este último libro, Yo sobre la tierra, nació después de varios meses de la lectura completa de las obras de Nabokov. Yo tengo que decir que no me considero escritor o poeta, sino simplemente una persona que le gusta leer y escribir, quizás más leer que escribir. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues cuando lees a los grandes profesionales y ves la dedicación que tienen hacia la literatura, por honestidad no me puedo incluir en dicho sector. Ojalá algún día sea capaz de hacerlo también como ellos y como ellas. No obstante, en el año 2008, pues tuve el atrevimiento de autopublicar mi primer libro titulado ¿Te atreves con el 13?, que incluía 13 relatos unidos por un hilo argumental y una segunda parte de poemas. La verdad es que lo mejor de este libro fue que lo hice con carácter benéfico y todo lo que se recaudó se dirigió a la Fundación Niemann-Pick, que es una enfermedad calificada como rara y no tiene cura. A partir de ahí, pues continúo trabajando como comercial en Cruzcampo, me desvinculo un poco de los cursos de escritura, pero continúo siempre leyendo. Y no será hasta el 2018, 10 años después, donde, bueno, había dejado mi trabajo y vivía una época de silencio, de retiro, de meditaciones, de lecturas. Podríamos llamar una época mística. Y en ese tiempo me regalan unos discos de un pianista valenciano, Ricardo Andrés Tomás, y al escucharlos en silencio, en soledad, pues comienzo a escribir poesía de nuevo. En 3 meses de escritura nocturna, pues consigo tener mi segundo libro, Pulsando palabras a través del corazón, editado por Punto Rojo. La presentación la verdad es que la hago en un sitio genial, en el Teatro Salvador Tábora, un lugar mágico y donde acompañado siempre por la música de Ricardo Andrés, pues me dejo llevar por la emoción, la intuición, creando un ambiente muy emocional y muy íntimo. Os voy a leer un fragmento del libro de Pulsando palabras a través del corazón con la música de Ricardo Andrés para que veáis las
cuenta de que debo mejorar mi locución y mi dicción, y me inscribo en un curso de locución de radio y televisión. Durante un año me dedico a ello de una forma intensa y lo entremezclo con las presentaciones. Y hay una que me gustó mucho por el lugar, es en la institución Noches del Baratillo. La verdad que ya la acogida por parte de la presidenta Pilar Alcalá fue entrañable. Y bueno, yo iba con cierto respeto allí porque allí han pasado los grandes poetas y literatos de Sevilla y siguen pasando. Y uno va con cierto pudor, ¿no? Pero cuando llegué allí y presenté el libro y vi el recibimiento, la acogida, el trato que tuve, la verdad que aprendí mucho de ellos, aprendo mucho de ellos y de hecho me he hecho socio de la institución y ya soy un baratillero más. Así que a los que sois de Sevilla o si alguna vez pasáis por Sevilla, todos los jueves a las 7 de la tarde en la calle Macasta número 27, pues tenemos un rato de literatura donde siempre hay algún autor o autora presentando su libro. Os recomiendo que asistáis. El hacer el curso de locución me llevó a realizar un podcast literario titulado Charlas de Autor. Realicé 20 programas donde charlaba con un autor o autora de uno de sus libros y leíamos gran parte del mismo. Siempre acompañado por la música de Ricardo y la voz femenina de una colaboradora, Ana García Escudero. Y era un programa sosegado, sin límites de tiempo a la hora de hablar de los libros, y la verdad que ha sido una experiencia magnífica y enriquecedora. Y por allí han pasado muchos de los escritores de Noches del Baratillo, pero también otros autores de novela, de teatro, de ensayo, de cuentos para niños. Y bueno, también estos 2 años de COVID pues se ha hecho un poco más amable porque bueno, ahí se había paralizado casi todo y esto ha sido una forma de mantenerse haciendo alguna actividad, ¿no? Los podéis escuchar en iVoox y también en mi página de Facebook, Juan Román Márquez Maya. Y ahora este año, 2022, pues estoy presentando mi tercer libro titulado Relatos de Verdad, que comenzó a fraguarse en 2016. En ese año conocí a María José Guillén, quien al conocer mi gusto por la escritura, ya había publicado mi primer libro, y por la lectura, pues me propuso llevar al papel una parte de su vida que ella consideraba y considera que puede ayudar a otras personas. Después de meditarlo un poco le dije que sí y comenzamos a tener una serie de encuentros con una grabadora de por medio, donde me detalló todo ese periodo y algunas partes de su vida. Luego fui trabajando, escuchando con atención, sacando todo lo más importante y componiendo un relato. Como libro quedaba un librito muy pequeño y le propongo hacer un libro de relatos donde otras personas también pudieran contar unas partes de su vida delicadas y complejas, pero que a la vez dieran esperanza, dieran ilusión, motivaran. Y ahí surgen 2 personajes más. Sergio Manzanas, a quien conocí en un curso de adiestramiento para perros de servicio en 2014. Es un chico tetrapléjico y actualmente es empresario, tiene una guardería de perros en Sevilla que se llama Animal Hister. Y el tercer relato tiene otro protagonista que es Fran Garamendi Carrillo, un chico que cumple ahora 13 años y que sufre una enfermedad degenerativa sin cura que se llama mucopolisacaridosis, síndrome de Harler. Yo conocí a sus padres, Inma y Gara, a través de mi anterior trabajo en Cruzcampo y me une a ellos una relación de gran amistad, la verdad. Todos aceptaron la condición de que los relatos debían ser totalmente verdaderos y también que el beneficio del libro no iba para ninguno de nosotros, sino que se iba a donar a una ONG o algún tipo de asociación, y al final decidimos que fuera para ANEF, la Asociación Niños hacia el Futuro, que está en la Puebla del Río y que se dedica a la atención temprana, a la logopedia, a impartir talleres para niños especiales y también como punto de encuentro para las familias. Hay 2 relatos más en el libro. Uno es mío, que cumple las reglas de la veracidad, pero es más un texto de agradecimiento a todas esas cosas, situaciones y emociones que muchas veces no nos paramos a pensar porque están muy en el día a día y no paras un poquito a agradecer todo eso que tienes en tu vida, ¿no? Desde abrir un grifo y que salga agua hasta tener un plato de comida en tu mesa o tener un techo que te cobije. Y por último hay un 5.º relato, sorpresa, que no voy a descubrir aquí,
sino que os invito a que el próximo 26 de abril, martes antes de feria, a las 7 de la tarde acudáis al Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, que está en la calle Sierpes número 65, donde haremos la presentación de este libro. Así, de esta manera, pues descubrí cuál es ese quinto relato sorpresa y también podéis colaborar con la asociación comprando el libro. El libro también se puede comprar en la plataforma de Amazon, pero ahora mismo solo queremos venderlo en las presentaciones porque es gracias a las presentaciones donde podemos conseguir más dinero para la asociación. De hecho, tendremos presentaciones por lo menos hasta mediados de junio. Os voy a leer el inicio de uno de los relatos, concretamente el de Sergio Manzanas, donde tiene un papel relevante su madre, María Luisa. Sergio se siente como en una nebulosa. Quiere abrir los ojos, pero el sueño vence su voluntad. Sus párpados terminan cayendo, seducidos por Morfeo. Observa las imágenes que se van sucediendo. Se ve de pequeño, en la Carolina. Camina dirección al colegio junto a su hermano mayor. Paran en una tiendecita cercana a su casa. Compran una palmera de chocolate recién hecha, envuelta en un papel marrón que comienza a ponerse más oscuro y húmedo debido al roce con el dulce caliente. Se la comerán durante el recreo, aunque casi nunca llega a esa hora. La irresistible sensación del chocolate mezclado con el hojaldre en sus bocas hace que al llegar a la escuela solo quede el papel. María Luisa, la madre de Sergio, junto a su todavía marido, un matrimonio abocado al divorcio, acababan de llegar procedentes de Sevilla al hospital de Palma de Mallorca. Solo unas horas antes, el hermano mayor de Sergio, Daniel, la ha telefoneado. Llorando y alterado, le ha dicho que una amiga le había llamado para comunicarle que Sergio ha sufrido un accidente. Luisa, sin pensar, coge 2 bragas, 2 camisetas y 2 pantalones. Llama al aeropuerto y reserva 2 billetes para el primer vuelo hacia Mallorca. El padre de Luisa los lleva a toda velocidad. Cuando llegan, la chica del mostrador les avisa de que la puerta de embarque se ha cerrado ya. Luisa la coge del brazo y mirándola a los ojos le suplica: «Ayúdame, no sé si llegaré a tiempo para ver a mi hijo con vida». La chica respira profundamente. Toma el teléfono y habla con alguien. Las piernas de Luisa tiemblan, teniendo que apoyarse en el mostrador. Tras colgar, la chica escribe sus datos, realiza unas comprobaciones y coge de la mano a Luisa. La lleva corriendo hasta la misma puerta de embarque. El padre de Sergio la sigue. Y me despido de Radio Proverso, del programa La Estantería, y de todos vosotros oyentes, dando las gracias por vuestra escucha, por vuestro tiempo, y a ti especialmente, Tomás, por invitarme a tu programa y dar a conocer este libro benéfico. Los niños y las familias de ANEF te lo agradecen sin lugar a dudas. Un abrazo y buena vida. Hoy, en La Estantería, dentro del espacio desde la raíz, donde solemos tratar el origen de diversas palabras de nuestra rica lengua castellana, me gustaría comentar unos cuantos términos provenientes del mundo del teatro y la escena. Empezaremos por el sustantivo hipócrita. Por dar una definición académica del término, diremos que hipócrita se considera a aquella persona que finge sentimientos que no tiene o bien que expresa ideales que no sigue. Su origen estaría en el griego hipocrités, que se aplicaba al intérprete teatral, al actor. Sin embargo, con anterioridad se refería al sacerdote, intérprete de los oráculos, más bien de los enigmata, que eran la respuesta de esos mismos oráculos de los dioses. Vendría pues el término de hipokrinein, verbo que significaría discernir lo que está debajo, es decir, distinguir lo oculto. De ahí pasaría sencillamente a declamar, recitar o actuar. En cuanto a la palabra persona, es un término puramente latino. En Roma se conocía como persona a la máscara del actor. De ahí pasó al personaje teatral. La forma del latín provendría de fersu en etrusco, derivando este del griego prosopon, que ha dado en español términos relacionados con la retórica como prosopografía o prosopopeya. Una memorable película de Ingmar Bergman, un drama de 1966,
protagonizado por Liv Ullmann y Vivi Anderson, se titulaba precisamente Persona, en referencia a la acepción latina del término que hemos comentado anteriormente, como actor o máscara. Respecto a actor y actriz, literalmente es quien interpreta un papel en la obra teatral, y viene del latín actor actoris, que es quien hace la acción, derivado a su vez del verbo hago, que entre numerosos significados, pues sobre todo significa hacer, realizar determinado tipo de acción. El término máscara tiene su origen en el masque del francés y en maschera del italiano. Los posibles antepasados en latín, no clásico, sino más bien con un origen germánico o celta, parecen ser mascus o masca, que significa fantasma, y cuya acepción continúa manteniendo el occitano, llamando masca a la bruja. También estaría relacionado el masjara del árabe, bufón, hombre con disfraz, con máscara. Este término árabe provendría de sahir, que en esa lengua significa burlarse de alguien. La palabra teatro viene del griego theatron, lugar para ver, y este del sustantivo thea, visión, que encontramos en la palabra teoría. A su vez está relacionada con el verbo thaomai, contemplar, considerar, ser espectador. Un interesante término es panorama. La palabra panorama viene del griego pan y jórama, que significa vista. Tendría significado, por lo tanto, de todo lo que se ve, formado del verbo jorá o ver y pan, que ha dado numerosas palabras en castellano, como son panteón, pantocrátor. Este pan está precisamente en el término pandemia, una pandemia que como tal existía en griego, pandemia, proviene de pan y de demos con el significado de pueblo. Esa expresión significaría todo el pueblo. Así pues, una pandemia sería una epidemia. Tened en cuenta que epidemia significa algo asentado sobre el pueblo, sobre el pueblo sería epi, ¿no? Sobre. Una epidemia sería pues una enfermedad infecciosa que se ha propagado en un área geográficamente muy extensa. Seguidamente la palabra escena vendría de esquené del griego, que en un principio significaba cobertizo. Originariamente pues sería una humilde construcción que permitía a los sacerdotes griegos cambiarse de indumentaria para sus diferentes acciones, papeles en los rituales dionisíacos. Hay una expresión muy curiosa que es hacer mutis por el foro. Empleamos este uso para definir la acción de marcharse de un lugar sin que nadie se percate. Su origen proviene clarísimamente del mundo teatral. Se emplea cuando los actores dejan el escenario discretamente una vez finalizada su actuación. La palabra mutis vendría del verbo latino mutare, que significa cambiar. El foro en un teatro se refiere al fondo del escenario, que es la zona opuesta a la parte frontal, con lo que hacer mutis por el foro literalmente sería desplazarse hacia el fondo. Era habitual en el mundo teatral, ante la falta de elenco, que los artistas salieran y entraran transformados para hacer distintos personajes a demanda de la obra, es decir, lo que significaría salir de escena. Esta expresión, proveniente pues del argot teatral, se emplea, hemos dicho, cuando un actor desaparece de escena yéndose hacia el fondo. Y para terminar me gustaría comentar un término no relacionado exactamente con el teatro, pero sobre el que me preguntan con frecuencia, es la palabra genio. La palabra genio vendría del latín genius, vocablo que designaría un tipo de diosecillo menor o espíritu protector que en la creencia de los romanos nacía con cada persona y lo protegía a lo largo de su vida, participaba de su destino e influía en el carácter y capacidades, desapareciendo cuando la persona dejaba
este mundo. Hoy, en el Rincón de las Historias, nuestro compañero José Manuel Martínez nos tiene preparado un relato especialmente inquietante. Se llama La tienda de antigüedades y es un homenaje al escritor escocés Robert Louis Stevenson. En determinada tienda de antigüedades de Madrid, el protagonista va a darse de bruces con una máquina de coser que lleva detrás una muy oscura historia relacionada con su propia familia. Prestad mucha atención. En julio de 2018 escribí Tienda de Antigüedades. Es un cuento ácido y también diría agrio, que está dedicado a Robert Louis Stevenson. El escaparate era tan pequeño, tan mal iluminado, tan poco atractivo, que bien podría decirse que la tienda carecía de él, y en consecuencia que la tienda no era tal. La puerta era igualmente pequeña, como una puerta cualquiera de un apartamento actual, y además estaba embutida entre los muros de un anchísimo umbral al que se llegaba después de bajar 5 escalones. Más que tienda de antigüedades, parecía sótano. Pero una vez dentro, la tienda cobraba vida. Una infinidad de objetos viejos parecían mirarte y decirte: ¿qué haces ahí parado? ¿No ves que aún estamos activos? Venga, utilízanos con respeto. Entre las diferentes zonas umbrías podías encontrar lámparas de aceite, quinqués, cuadros, alguna escultura, imágenes de madera con motivos religiosos o mitológicos, muebles de más de 100 años, objetos metálicos como astrolabios o telescopios simples, lupas, gafas, máquinas de escribir, un piano junto a un violonchelo, taburetes tallados con filigranas de diferentes maderas, tableros de ajedrez y piezas de marfil o de cristal, copas, cubiertos de plata, ajuares de cerámica pirograbada. Pero en el fondo de la última sala estaba la joya que llamaba toda mi atención. Una máquina de coser que había pertenecido a mi bisabuelo materno y que después de peripecias varias había ido a parar a aquella tienda de antigüedades de Madrid. Era una máquina que había sido fabricada en Londres por el mismo Thomas Saint a finales del siglo XVIII. Estaba construida en madera de haya, amarilla, con cajones en la base para guardar los hilos y las agujas, uno de ellos, el de la izquierda, con una pequeña muesca en la parte trasera, pero con el corazón y la rueda de acero y la manivela de baquelita negra. Parecía abandonada en el rincón de la sala, tal vez porque ella había conocido algunas historias que harían que cualquiera envejeciera 100 años en minutos de haberlas podido conocer. Yo había sido testigo indirecto de algunas de ellas. Era una máquina maldita, como el lector podrá comprender si continúa leyendo esta inesperada historia. Mi bisabuelo había adquirido la máquina en uno de sus viajes a tierras británicas a mediados del siglo XIX. El vendedor se lo había advertido varias veces: no le vendo la máquina, se la regalo, porque quiero deshacerme de ella. Esta máquina me ha traído mala suerte y de seguro que se la traerá a quien pase a ser su dueño. Mi bisabuelo, que era un hombre de ciencias y que no creía ni en la mala ni en la buena suerte, decidió quedarse con la máquina, dado que seguro que le encantaría a su joven esposa. Incluso le dio algo de dinero al vendedor, más pendiente de deshacerse del aparato que del dinero que pudiera recibir por él. Perfectamente embalada en una caja de pino, la transportó en una carreta hasta el puerto que debía traerlo de vuelta a España. Y digo que debía traerlo porque no más partir del puerto, no más salir por la bocana, una roca imprevista, una ola más alta de lo normal o un viento repentinamente impetuoso abrieron una grieta en el casco de la nave que acabó hundiendo el barco a 2 millas de la orilla. Cuando los 3 pesqueros auxiliadores llegaron al lugar del naufragio, ya habían perecido en las aguas del Canal de la Mancha más de 2/3 del pasaje. Mi bisabuelo logró salvar la vida gracias a que pudo subirse a uno de los escasos botes salvavidas.
La caja de pino que contenía la máquina apareció en la superficie del mar apenas unos minutos después de la llegada de los salvadores, y después de varias horas estaba de nuevo junto a su dueño, que comenzó a mirar a la caja y a la máquina que yacía en su interior con no pocas reticencias. Sus convicciones ilustradas eran demasiado fuertes como para que desapareciesen por un lamentable accidente. Así que decidió volver a embarcar días después junto a su máquina con destino a Santander, y esta vez no ocurrieron ni accidentes ni ningún otro problema. No obstante, días después, cuando mi bisabuelo llegó a Madrid, decidió, sin dar explicaciones, ocultar la máquina en lo más profundo del sótano de su casa y jamás la sacó de allí ni se la mostró a nadie. Parece ser que nunca le habló a nadie de la máquina y que nunca insinuó siquiera nada que pudiera hacerle pensar a nadie que la máquina estaba maldita, pero tampoco lo contrario. En el sótano de la casa de Madrid permaneció la máquina durante años, ignorada por todos, hasta que mis abuelos maternos decidieron reformar la casa. Mi abuela era una mujer de mediana edad, felizmente casada con su marido y con 5 hijos. La más pequeña de todos sería algunos años después mi madre. Mi abuelo dirigía la agencia central del Banco de Inglaterra en Madrid, y como todas las familias felices de la época, su vida transcurría entre lo aburrido, lo cursi, lo tradicional y la perpetua falsa indignación que les provocaban los políticos y que animaba las conversaciones de salón de todos los burgueses castellanos del momento. Probablemente no tendría nada interesante que contar de ellos a no ser por la máquina de coser recién descubierta por mi abuela. Nada más verla en el sótano, la mandó limpiar y la colocó en la salita de estar para tenerla a su disposición cuando ella quisiera. Mandó llamar a un técnico que la regulase y que le enseñase su uso, y a una costurera que la iniciase en los primeros conocimientos sobre patrones y confecciones más o menos delicadas y difíciles. Semanas después decidió que ya era hora de comenzar a coser, y por ello le pidió a la costurera que le enviase un patrón para hacerle unas faldas a su hermana Marisa, mi tía abuela. La tarde fue nefasta. Nada más salir de casa, una vez dejados en ella los patrones, la costurera fue atropellada por un carro. La rueda del dicho carro le aplastó una mano y quedó manca desde aquel día. Pero ella tuvo suerte, dado que el técnico que había enseñado el manejo de la máquina a mi abuela apareció cadáver esa misma noche. Unos ladrones le habían asestado 5 puñaladas en el vientre que acabaron por desangrarlo en minutos, probablemente para robarle el dinero que esa misma mañana había cobrado de mi abuela. Pobre hombre, no tuvo tiempo de gastar lo que ya había trabajado. Claro que mi abuela no asoció entonces la mala suerte de ambos con la máquina de coser. Por ello inició la labor de las faldas de su hermana sin ningún temor. Marisa debía estar contentísima aquella tarde en que iba a estrenar la falda de flores que le había hecho su hermana. Esa tarde habría baile en la Plaza Mayor, y de seguro que la falda le traería suerte, y animaría al mozo por el que ella suspiraba a que se le acercase y le pidiese bailar. Nada de lo cual ocurrió como ella esperaba. El mozo tenía las pretensiones que María imaginaba, pero destinadas a otra moza, vecina, y lo más estúpido que podía encontrarse en Madrid. Esto provocó lágrimas en los ojos de Marisa, pero las lágrimas se convirtieron en auténticos arroyos cuando comenzó a sentir una picazón en sus piernas. «Hermana, volvamos a casa que no aguanto más. Me pican las piernas y por más que me rasco no se me calman». «Hermana, por favor, deja ya de hablar con todos y volvamos a casa». Cuando llegaron a casa ya llevaba varias calles con las faldas levantadas porque no aguantaba ni el más leve roce con la tela. Tenía las piernas ensangrentadas, absolutamente desolladas. De cintura para abajo, en lugar de piernas, tenía un par de masas amorfas cubiertas de pus y de sangre. Algo le comía las carnes y dejaba sus piernas en los huesos. Nunca más logró andar y por supuesto nunca nadie volvió a verle las piernas. Todos asociaron los picores a alguna reacción alérgica a la tela, y asunto lamentablemente zanjado.
pero a nadie se le ocurrió que el problema podría venir de otro lado. Desde entonces mi abuela comenzó a coser como loca con la máquina. Como loca literalmente, porque loca se volvió. Cosía y no hacía otra cosa que coser, pero no cosía nada, es decir, no utilizaba patrones ni medía las hechuras de nadie, simplemente cosía telas con telas, trapos con trapos, pantalones con pantalones, como si confeccionara trajes para monstruos de 10 piernas. Sofía, le decía a mi abuelo, ¿pero qué haces todos los días en la salita cosiendo esas cosas tan raras? ¿Tan raras?, respondía ella. No entiendes nada, eres un burro, ¿no ves que si los uno no se separan? ¿Qué le ocurre a Sofía?, se preguntaba mi abuelo. Una tarde mi abuela se llegó a coser los dedos de las manos y los labios de la boca. Mi abuelo, desesperado, la ingresó en un sanatorio, pero aunque la descosieron, nunca más volvió a abrir la boca para decir nada. Podría contar algunas historias más que ocurrieron en mi familia hasta que todos se percataron del poder maléfico y trastornador de la máquina de coser inglesa. Mi abuelo intentó deshacerse de ella, regalarla, arrojarla al Manzanares, pero era imposible, siempre ocurría algo que hacía que la máquina volviera al sótano. No sé cómo finalmente mi padre logró legarla a un viajante de Toledo, y ahora me la encuentro en esta tienda de antigüedades. Sé que es la misma porque tiene una muesca en la parte trasera del primer cajoncito de la izquierda, como ya refiriese. La miro fijamente y siento que ella también me está mirando. Empiezo a sentir un ligero temblor, noto que me falta el aire, que no puedo respirar, me asfixio. Con dificultades agarro un perchero y con fuerzas la emprendo contra la máquina. O la rompo a ella o ella me rompe a mí, o la rompo a ella o ella me rompe a mí. El dueño de la tienda me sujeta por los brazos, me impide golpear la máquina, me saca de la sala y me aleja de ella. Empiezo a calmarme y observo de lejos a la máquina que parece sonreírme con espíritu burlón. Caballero, si no le gusta la máquina, pues no la compre, pero no la rompa, que ayer mismo la encontré junto a un canal de riego. Déjela, que alguien la querrá. Miro con desaprobación al tendero y pienso, alguien la querrá. ¿Quién será el desgraciado que se dejará seducir por ese corazón de acero? Ángela Marcelo Benavides es alumna de bachillerato de Ciencias Sociales en el Instituto Julio Verne de Sevilla. A pesar de su juventud, Ángela, que ya cuenta con sus versos impresos en alguna publicación, es una poeta seria, con fuerza e ideas claras, una poeta de experiencias y testimonios vitales. A continuación, conoceremos por ella misma detalles de su obra y su proceso creativo, de sus experiencias como lectora y como escritora. Quiero aprovechar la intervención de Ángela para dar mi enhorabuena a la Fundación Persan, a sus responsables y a sus excelentes profesionales por esa labor de acción social tan necesaria en el mundo de hoy, de apoyo a tantos estudiantes y jóvenes con afán de superación personal. Buenas tardes, Ángela. Es un placer tenerte hoy con nosotros en la estantería. Buenas, un saludo a todos los participantes de la estantería. Me presento, soy Ángela Marcelo Benavides, tengo 17 años y estudio en el IES Julio Verne, primero de bachillerato concretamente. Y bueno, voy a hablaros un poco de la escritura y yo, de la relación que tengo con la escritura. Bueno, pues yo empecé a escribir con los 11 años, en una etapa compleja por mi situación familiar, económica y en general. Y bueno, estaba pasando personalmente una etapa complicada por las discusiones, agobio, ira, y bueno, pues en esos momentos a mí lo único que se me ocurrió un día así de la nada fue escribirlo en un papel.
Y yo esos sentimientos poco a poco los iba explicando y expresando, ¿no? De la forma en la que yo sabía en aquel momento en el papel. Y poco a poco me fue informando un poco, ¿no? Pues de libros que a mí me recomendaban los profesores, de que yo veía en alguna película. Y yo iba leyendo y leyendo libros y iba leyendo también poesía porque me llamaba la atención, ¿no? Esa estética del uso de figuras retóricas a mí me llamaba mucho la atención. Y resulta que me gustó mucho, empecé a leer poesía y libros. Bueno, ahora tengo una estantería, nunca mejor dicho, con muchos libros de poesía, además de narrativa. Y bueno, es muy importante, las letras fueron muy importantes para mí en el pasado, me ayudaron mucho con el desahogo de esas situaciones, ¿no? Y en el presente, y supongo que en el futuro también. Yo quiero que en el resto de mi vida me acompañen las letras, la escritura, porque me ayudó mucho en el pasado y sé que me va a seguir ayudando el expresar y plasmar pues todas mis emociones y sentimientos. Bueno, yo prefiero la poesía, ¿no? Porque desde el momento en el que la descubrí, le vi la belleza, ¿no? Que para mí es un arte, el poder leer poesía por su musicalidad y porque yo también empecé a escribir poesía y bueno, empecé a escribir sobre un tema, ¿no? Que era el romanticismo, ¿no? El amor, pero ya poco a poco fui tanteando otros temas, como el dolor, el maltrato, el desahogo, ¿no? Temas que también me caracterizaban en esa etapa, y fui leyendo sobre eso también, sobre la existencia, la vida, los paisajes y bueno, no me arrepiento. Quiero en un futuro estudiar magisterio, concretamente educación primaria, pero aún así quiero quiero que me sigan acompañando las letras, la poesía concretamente, porque es algo que veo muy bello, que me va a seguir ayudando, ¿no? Y reforzando mi crecimiento y progreso personal, pues en el futuro, ¿no? Me gustaría también publicar un pequeño libro, ¿no? De poemas que se caracterice por distintos temas. Y ese es mi objetivo desde que empecé a escribir, ¿no? La poesía, que fue pues un poco más de los 11, porque empecé a escribir poco a poco, bueno, era progresivo, ¿no? Y pues desde pequeña tengo yo ese objetivo, ¿no? Esa meta de poder publicar un libro. Y bueno, os traigo dos poemas que os voy a leer y explicar un poco los temas y el momento en el que se caracteriza por el que yo viví. Bueno, pues vamos con el primero. Si le vas a gritar al silencio, grítame a mí, porque él es todo lo que me asombra ya. Tú lo hiciste todo imposible, él lo hace todo realidad. Bueno, lo que quiero expresar con este poema es un momento de impotencia, ¿no? De agobio, porque no puedo, ¿no? En este poema se dice que esa persona no puede hacer nada. Lo único que desea es que no le arruinen el silencio que yo en ese momento viví. Lo asemejo a eso porque me costaba mucho encontrar en mi situación el silencio, siempre se arruinaba.
y lo único que no quería era que desapareciera ese poco silencio que me quedaba, sino que en otros momentos en los que no estuviese tranquila en mi cuarto, en cualquier otro sitio, lugar, pues que pelearan, que discutieran y tal, pero que no me robaran ese silencio que yo necesitaba para escribir, para estudiar, etcétera. Y que ya no me daba miedo que pasara lo que pasara, pero el silencio para mí era muy importante, porque yo necesitaba escribir y plasmar en el papel esas letras y lo que yo sentía, porque era mi forma de desahogo. Entonces esa realidad que en mi vida, ¿no? He tenido, esa situación, pues me ha afectado, y bueno, pues positivamente lo he visto como que he desarrollado mi capacidad para poder escribir. Bueno, pues pasamos con el segundo. Arrástrame. Sí, hazlo, no tengas miedo. Si ya de mí el llanto es lo único que queda. Arrástrame. A ver si lo último que me queda consigues llevarte. Sí, el miedo a que tú no lo tengas. Bueno, yo creo que este poema lo que he intentado expresar, ¿no? Es ese agobio, ¿no? El de la persona en el momento. Una situación concretamente de maltrato, ¿no? De arrástrame, no tengas miedo a hacerlo porque yo ya no lo tengo. Lo único que de mí queda el llanto, es el llanto. Entonces esa persona en aquel momento estaba ya acostumbrada a la situación de dolor, ¿no? Que lo tenía acostumbrado ya, como lo había convertido en normalidad, cuando realmente no lo es, ni lo era. Entonces ya no le importaba a la persona, ya lo único que sí toleraba, ¿no? Era pues que la arrastrara a ella, ¿no? Porque él, lo que se ve es que la otra persona que le estaba maltratando, bueno, de alguna forma, ¿no? Psicológicamente o físicamente, pues que no tenía ningún miedo, no tenía ningún temor. Y bueno, sí, lo asemejé a esta etapa de mi vida y veo reflejado perfectamente el momento concreto. Y bueno, estos fueron uno de los temas que yo iba escribiendo poco a poco, ¿no? Que empecé con el tema del amor, y bueno, ya empecé a escribir sobre el tema este del maltrato, la impotencia, ¿no? Que refleja este poema, y muchos temas más. Y bueno, pues nada, esto es todo. Y espero que os haya gustado mi reflexión, este momento tan preciado que os comparto. Y nada, pues muchas gracias por escucharme. Un saludo. Voto a Dios que me espanta esta grandeza, y que diera un doblón por describilla, porque a quien nos sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza. Por Jesucristo vivo cada pieza vale más de 1.000.000 y que es mancilla, que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré que el ánima del muerto por gozar este sitio ya ha dejado la gloria donde vive eternamente. Estoyó un valentón y dijo, es cierto, cuanto dice Boacé, señor soldado, y el que dijere lo contrario miente. Y luego incontinente caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Como es costumbre en el programa, nos gusta enlazar el comienzo con el final, y de este modo he querido acabar la estantería de hoy con un poema de nuestro Miguel de Cervantes. Se trata del célebre soneto con estrambote dedicado al túmulo del rey Felipe II en Sevilla. En efecto,
hace referencia al impresionante, espectacular monumento funerario efímero construido junto a la catedral de la capital hispalense con el fin de honrar la memoria del rey Felipe II, fallecido el 13 de septiembre de 1598. El diseño del conjunto de la obra, en cuyas diversas partes trabajaron diferentes artistas, corrió a cargo del arquitecto Andrés García de Urías. El montaje del túmulo duraría 50 jornadas. Constaba, según la fuente, de 3 cuerpos rematados por un obelisco de 5 metros, sobre el cual se representaba la figura de un niño entre llamas junto a un ave fénix de alas desplegadas. En cuanto al estrambote, del italiano strambotto, diremos que se trata de un verso o serie de versos que se añaden a un poema de estructura fija, como el soneto. A los 14 versos de esta composición cervantina anterior se han añadido 3 más. El soneto con estrambote persigue casi siempre una finalidad paródica. He de notar que del sustantivo estrambote deriva el adjetivo estrambótico, que significa, según la Real Academia Española, algo extravagante, irregular y sin orden. Amigos, amigas, volveremos a encontrarnos muy pronto en la estantería de Radio Proverso, la radio que es cultura. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Os merecéis sencillamente lo mejor.